partir de hoy damos un vuelco. Hoy empieza otra etapa en nuestra vida, una etapa muy linda en nuestra vida que se llama músculos. Entonces, hoy vamos a aprender cómo se revisan músculos. Vamos a ver cómo nos va con este proceso. Y vamos a empezar pues con unos que son bastante como canzoncitos. Sé que se van a aburrir, pero les pido un favor, se callan. Si están aburridos, mejor no hablen. Y si quieren, pues se pueden salir. Pero no hablen. Yo sé que se van a aburrir con los músculos, pero a mí me toca darlos porque necesito guiar esa disección. Entonces hagamos ese pacto. Si se van a aburrir y ver cosas, entonces eviten hablar con el compañero. Duérmanse, no importa. Pero por lo menos mantengan una postura ideal. Pueden roncar, no me molesta los ronquidos, me molesta es que hablen. De resto, no problema. Listo, empecemos con dorso. Ahora, ¿cuál es el problema de dorso? Porque tuve que hacer la introducción que hice ayer, porque es que además de revisar la irrigación de columna en toda su extensión, un problema que tengo con el dorso va a ser musculatura que pertenece a la espalda, pero que se proyecta hacia la nuca, porque es que nuestro tema es cuello, cuello anterior, cuello posterior, cuello lateral, todo el cuello. Pero al tratar de revisar cuello, yo en lo personal no le encuentro sentido a revisar unos músculos que son del cuello y solamente revisarlos en cuello sabiendo que ellos tienen inserciones que van a ir hacia espalda. Entonces mejor revisamos todo. Por eso se llama dorso y nuca, por ese pequeño gran problema. Pero no es nada que no podamos solventar. No dejará de ser de pronto como el trigémino, se siente uno ahí como que tambalea, pero uno alcanza a tener esa habilidad para sobreponerse. Entonces, ¿cuál es el problema con estos jovencitos? Un gran problema también, el segundo problema con que me voy a enfrentar, es que esta musculatura tiene doble localización, tiene doble manera de revisarse. Porque además de ser musculatura de la espalda y ser musculatura del cuello, resulta que también entra parte dentro de la historia de los músculos que vamos a ver en miembro superior. Entonces también van a ser músculos toracoapendiculares posteriores. Toracoapendiculares, tórax con apendicular, el movimiento, la porción libre de movimiento de mi esqueleto es el esqueleto apendicular, ya sea miembros superiores o miembros inferiores. Entonces seguramente los vamos a revisar hoy y tendremos que volverlos a nombrar en miembro superior, pero los recordaremos como un buen recuerdo. Entonces vamos a dejar eso listo hoy. Tercer problema, hay nervios que no hemos visto, porque por obvias razones, si me van a hablar de espalda y de toracoapendiculares y que son de miembro superior, seguramente los nervios que lo van a comandar a ellos serán nervios que nacen de plejo braquial. Otros que ya hemos visto, como el accesorio, entrará ahí a tener alguna participación. Los que veíamos ayer, los ramos perforantes de nervios espinales, dorsales, tendrán una participación. Y algunos también tenemos que hablar de algo que vamos a ver mañana, que es un plejo que está aquí, que va a ser el plejo cervical. Entonces vamos a nombrarlos. De pronto hoy no se entiende mucho, pero es el mismo proceso que hemos hecho. Y es de acomodarnos a una serie de cosas que de pronto en su momento no entendemos, pero que después se me ilumina el horizonte. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Empecemos entonces. Bueno, esas son las bellezas que vamos a tener ahí en la espalda. Y para mí siempre mi disección, siempre la he hecho pensando en un libro. Porque necesito que lo que yo haga no solamente sea para mí, sino que pienso en todos los demás. Ojalá todos pensáramos igual, ¿cierto? Si fuera así, bueno, me están grabando, no puedo decir nada. Pero después hablamos de eso. Pero qué bueno pensar no solamente en mí, sino pensar en los demás. Cuando pasen a tercero o cuarto, entonces nadie se acuerda de lo que le pasó en segundo y nadie toma acciones y nadie se acuerda de eso. El que entendió, entendió. Listo. Entonces necesito es levantar piel y tejido celular subcutáneo y quiero que esto sean capas. Y quiero realizar estas capas desde superficial hasta profundo. Entonces de que yo llego, estudio, levanto capas musculares, termino de estudiar y voy poniendo capas musculares en lo sucesivo hasta que llego a piel estable. Cosa que todos los demás que vengan puedan tener esa posibilidad de leer ese libro. ¿Cierto? Eso es algo bonito de esa disección. Por eso les digo que son toracoapendiculares posteriores. Entonces empecemos. Crítico. Este es el jovencito que vamos a ver mañana. Solamente se los voy a presentar, aunque ya lo conocen. Pero voy a revisar a este amiguito. ¿Cuáles protagonistas necesito para esta historia de músculos toracoapendiculares posteriores? Este jovencito que está ahí.
Ese jovencito que va bajando lateralmente por el cuello, lo está haciendo ahí en referencia con un músculo. Eso lo vamos a ver después. El musculito donde él se está acostando se llama el levator escapular, elevador del escápula. Ahí. Siempre que vaya a hacer mi disección voy a buscar levator escapular, que lo voy a encontrar en cara posterior, en cara lateral, y siempre voy a referenciar a ese hombre que está ahí. Accesorio espinal. Primer protagonista de mi historia. Segundo protagonista, pero no lo vamos a utilizar todo, vamos a utilizar algunas ramitas. Plejo braquial. Entonces tengo plejo braquial. Si se acuerdan, yo les había contado, plejo braquial se forma por la unión de raíces de C5, C6, C7, C8 y T1. Necesito raíces de C5. Y C5 para mí, además de conformar plejo braquial, es una raíz nerviosa que me va a dar un nervio que se llama el nervio dorsal de la escápula. Dorsal, para atrás, escápula posterior. Dorsal de la escápula. Listo. Ahí lo tengo. A ver, lo voy a utilizar y vamos a hablar de él. Y el otro problema mío va a ser este jovencito. Entonces voy a tener plejo cervical. El plejo cervical es más grande, más dinámico de lo que esa imagen muestra. Pero sí conozco ya cosas de plejo cervical, pero esas no las vamos a utilizar hoy. Lo que conozco de plejo que no voy a utilizar van a ser estas que suben porque son sensitivas. Ya las conocemos, occipital menor, auricular mayor. No voy a utilizar las que bajan, que también las conozco. Los supraclaviculares, porque son sensitivos, y tampoco voy a utilizar los cervicales transversos. Voy a utilizar las que no veo, pero mañana se las muestro. Van a ser ramos que van a ser profundos ascendentes, profundos mediales y profundos laterales. Eso los voy a utilizar. Entonces voy a hablar de esos ramos profundos laterales que nacen de C3, C4 y con alguna contribución de C2. Eso se los voy a contar hoy. Ahí van a quedar un poquitico perdidos, mañana retomamos eso. ¿Listo? Entonces ese va a ser el protagonista. Otro protagonista que vamos a necesitar seguramente es una raíz nerviosa para músculos de la nuca que no tiene ramo perforante posterior o ramo perforante dorsal. Y aquí lo estoy viendo. Aquí estoy viendo las raíces de C2, raíces de C3. Y aquí estoy viendo un triángulo que va a ser nuestro punto final de la disección de nuca. Quiero llegar hasta ese punto para hablar de un triángulo. Me contaron que ese triángulo se llama, luego leyeron, el triángulo de Tillaux. Y que al final del triángulo de Tillaux estoy viendo una musculatura que ya vamos a revisar y ahí estoy viendo cómo C1 da los ramos motores. C1 para mí es ramos motores que va para musculatura posterior de la nuca, específicamente para 4 musculaturas. Listo. Que revisamos. Listo. Entonces empecemos con la musculatura. Quitopía, tejido celular subcutáneo. Ayer hicieron ese trabajo, ayer muchos se fueron muy contentos, yo también estuve contento ayer. Disecamos bastante, levantamos piel, eso es lo que queremos. Ya por lo menos creo que van a ser unos cuantos cirujanos por ahí. Descubrimos variables. Quitopiel y tejido celular subcutáneo. El músculo más superficial de la región posterior será el músculo trapecios. Igualito, cualquier foto de trapecios, cualquier dibujo de trapecios no me perturba al querer verlo en el cadáver porque se ve igual. Los que ayer disecaron se dieron cuenta que era así. Lo veo con un músculo, uno dice que tiene forma de un rombo, otro dice que parece una cometa. ¿Qué voy a revisar de él? Inserciones. Entonces me dice que tiene inserciones que van a ser en protuberancia occipital externa. La otra también va a ser a nivel de algunas líneas nucales, también puede, línea nucal superior, también puede tener inserciones. Y empieza a bajar y a insertarse en algo que revisábamos ayer. Ayer revisábamos un ligamento que iba de la protuberancia occipital externa, borde posterior del foramen magnum, y tomaba todas las apófisis espinosas de vértebras cervicales. ¿Era el ligamento? Nucal. Entonces la literatura me dice de que este trapecio se inserta en todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, o sea que su inserción se combina con las inserciones del ligamento nucal. Baja y se inserta en todas las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Y de ahí decide de que él en esa distribución va a tener unas fibras que van a ser descendentes, fibras que van a ser ascendentes y fibras que son transversas. Cuando lo proyecto hacia los lados, lo voy a proyectar hacia una región que se encuentra hacia atrás, y entonces hacemos ahí un punto y aparte, porque quiero mirar a esta jovencita. Entonces un punto y aparte para revisar huesos. Mensaje, ya toca revisar osteología de miembro superior. Y esto que está aquí va a ser la escápula, y necesito esto de la escápula.
una proyección ósea hacia atrás que divide la escápula no de manera equitativa, sino de manera no uniforme. Y va a ser la espina de la escápula. Espina de la escápula que, aunque es posterior, veo que se proyecta hacia anterior. Y esa proyección se llama el acromio. ¿Y qué veo del acromio cuando se va hacia adelante? Que el acromio se articula con clavícula. Entonces me van a hablar de articulación acromio-clavícula. ¿Por qué? Porque es que este trapecio, cuando se proyecta, cuando lo reviso atrás, se inserta en el labio superior de la espina de la escápula. Y si sigue el labio superior de la espina de la escápula, vaya a llevarlo hasta la articulación acromio-clavicular. Y voy a proyectar al trapecio hacia adelante. Y cuando lo proyecto hacia adelante, aquí está la articulación acromio-clavicular. Y lo proyecto hacia adelante y se va a insertar en el tercio posterior de la cara superior de la clavícula. O sea, no solamente es posterior, también es lateral y también es anterior. Listo. Muy bien. No problem, ¿cierto? Funcionalidad de este jovencito. Listo. Creo que si soy fibras superiores, voy a hacer ascenso de hombros. Si soy fibras inferiores, voy a hacer descenso de hombros. Si soy fibras transversas, voy a provocar la retracción o protracción, perdón, retracción o retrusión de los hombros. Retrusión o retracción de los hombros. Pero también es cierto que si mi punto fijo está en toda la disposición del músculo, ya sea lateral o sea de las fibras inferiores, donde yo me contraiga, voy a hacer extensión de la cabeza. Pero si me contraigo derecho o izquierdo, desde esa misma óptica de la inserción abajo, del punto fijo abajo, también puedo hacer flexión lateral, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Flexión lateral hacia posterior. ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, no hay problema. Así se revisa un músculo. Y así lo vamos a preguntar. Entonces hay que aprenderse los músculos también. ¿Me servirá después? Sí, le va a servir. Pero tengo que asegurarme que se lo tienen que saber. Entonces, músculos. Así se revisa el músculo. ¿Qué más debo revisar de su inervación? Ahí entro en un dilema y en un problema. Para mí, ¿cuál es la inervación? ¿Qué me dice la literatura? Accesorio, ya lo sabía, cuando hablábamos del accesorio. Este jovencito trabaja exclusivamente con el accesorio. Es un nervio y él lo necesita. Si yo no tengo la inervación del accesorio, hombros caídos. Entonces, de una, su inervación motora específica funcional se llama nervio accesorio. Pero la literatura le plantea también esto: plexo cervical, y que hay ramos profundos del plexo le dan inervación a él. Entonces, de una vez, cuando hablo de ramos profundos, toda esta historia, siempre desde hoy hasta que lleguemos a mayo, todo va a ser raíces. Ese es el otro gran cambio que tenemos. Si creí que el trigémino me iba a ser difícil o muy complejo, entramos en un segundo nivel de complejidad, pero ya estamos preparados, porque el trigémino ya hizo el precalentamiento para este ejercicio que viene ahorita, que son raíces nerviosas. Entonces, eso es. Voy a empezar a hablar entonces de raíces de C2, C3 y C4. C2 está como alejado porque a veces no entiendo bien. La literatura dice que es C3 y C4. Yo estoy convencido que es C2. Entonces, ténganlo por ahí también como para discusión después. Problemas. Pregunta. Eso que dice el libro, porque esto es lo que dice el libro, esto que dice el libro, ¿es cierto? Ustedes, si leen esto que está aquí, se quedan con esto. No, por favor, de hoy en adelante tenemos que ser muy críticos. Necesito tomar a las raíces dorsales de los nervios espinales. El gran problema con mi musculatura, y es el cuarto o quinto problema, es que si yo no sé su inserción, no puedo decir su irrigación y mucho menos decir cuál es su inervación. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde a dónde vaya el músculo, debo tomar seguramente a las raíces dorsales o posteriores de los nervios espinales. Una irrigación que tiene el trapecio tiene que ser todas las raíces posteriores de nervios espinales, desde C2 a C8 y de T1 a T12. Cosa diferente es que esa inervación no sea la funcional para él, pero necesito conocerla. ¿Me hago entender el contexto? Y si pienso en la irrigación, voy a tener irrigación. Bueno, ahí estoy viendo, miren, cuando yo hago la disección de trapecios, lo levanto porque además de ver la inserción tan hermosa
El premio mayor mío es la cara posterior del trapecio. ¿Por qué? Porque ahí van a ser, una cervical transversa, arterias y venas, y voy a ver al nervio accesorio terminando, distribuyéndose en la cara profunda del trapecio. ¿Queda claro el concepto? ¿Cuál será la irrigación de él? Bueno, no hay opiniones. Yo pienso en todas las ramas posteriores, dorsales, dorsoespinales, que fueron musculocutáneas, que nacían desde la arteria vertebral y que nacen de las intercostales posteriores. Eso es la irrigación para él. Es una irrigación que no me la cuentan, pero que debo tenerla. Ayer revisábamos qué hacía una arteria o cómo era la irrigación de la columna. Por sectores, aquí va a ser lo mismo. Aquí debe ir no solamente un nervio, sino una arteria y debe una vena. Y todo ese paquete vasculo nervioso, además de ser el nervio como raíz dorsal, va a ser los ramos musculocutáneos arteriales, dependiendo del sitio donde esté. Si es cervical, arteria vertebral; si es torácico, intercostal posterior; y si es a nivel abdominal, va a ser lumbares. ¿Estamos? Sí. Bueno, problemas. Lo que me dice a mí esto es lo que me muestra a mí la literatura. Yo sé que ahí me robaron. Sí, también. Voy a necesitar también a ella, pero no es la única. Entonces voy a tener que tomar para el trapecio una arteria que no la hemos visto, la vamos a ver mañana. Se llama la arteria dorsal de la espalda. Y es rama de una arteria que se llama la arteria subclavian. Mañana les cuento otra historia de eso. Hoy es la que todo el mundo sabe, mañana les cuento otra que no todos saben. Salimos del trapecio. ¿Estamos? Bueno, oye, ¿cierto que son bonitos? Segundo músculo, en la capa superficial de la región del dorso, la voy a partir como en dos músculos principales. El que tenía acá, que era el trapecio, y superpuesto sobre el trapecio, no, lo dije nada, está superpuesto el trapecio sobre el latissimus dorsi, porque lo está cubriendo, va a estar cubriendo parte de él. Entonces comienzo con este segundo jovencito que será como esa segunda mitad de esa región del dorso. Una mitad superior que es trapecio y una mitad inferior. Mal delimitado en mitad, ¿no? Trato como de mostrarle esa zona de transición. No es tan mitad, no lo parte en mitad. Pero en esa capa voy a pensar en una superficial superior y en una superficial que es inferior, que es el músculo latissimus dorsi. Cuando pienso en latissimus dorsi, pienso en el músculo que se inserta en apófisis espinosa de las 6 últimas vértebras torácicas. Es un musculito que se va a insertar en todas las apófisis espinosas de vértebras lumbares. Me dice que se va a insertar en cresta sacra media, en cresta sacra intermedia, en cresta sacra lateral. Pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver la figura si está corriendo. Sí. El problema va a ser esta mancha blanca que está aquí. Esa manchita blanca que está ahí me dice que es un punto aponeurótico común donde se inserta el latissimus dorsi y que le voy a decir fascia toracolumbar. Y para mí fascia toracolumbar comienzo con una historia que terminó en abdomen, porque la fascia toracolumbar, además de servirle de inserción al latissimus dorsi, le va a servir de inserción a otra musculatura que está en la región del dorso. Llámese, uno, este que ya vamos a revisar. Una masa muscular que le llaman masa lumbar común, pero que también le voy a decir erector espinal. Él toma inserción y comparte inserción con latissimus dorsi. Es la misma inserción que debo revisar en común cuando reviso fascia toracolumbar. Tercer músculo, músculo de la pared anterolateral del abdomen. Entiéndase, no se alcanza a ver ahí. Oblicuos internos abdomen y llámese transversus abdomen. Entonces tengo esos 4 músculos que hacen parte de la historia de fascia toracolumbar. Cuando escuches fascia toracolumbar se me vienen a la cabeza esos 4. Obviamente los miraremos unos aquí y otros en un mes. ¿Sí me hago entender? Dígame, cuénteme. No, iliocostalis es parte de la masa lumbar, como ahorita hablamos del músculo iliocostalis, con 3 porciones, la porción lumborum, la porción torácica y la porción cervical. El iliocostalis es una parte de todo ese gran músculo que se llama masa lumbar común. Son diferentes.
Señor. A la polinesis toracolumbar también se le dice mancha blanca o Fascia. sí, Fascia toracolumbar. fascia ¿Le dicen cómo? mancha blanca. No sé si no la he escuchado con ese nombre, pero si la ves y cuando hagas la disección vas a ver precisamente una mancha blanca ahí, pero no sé si la toman de pronto con ese nombre. Mejor fascia toracolumbar, porque tenemos una universalidad en concepto. Profe, Señor. yo he escuchado, por ejemplo, en las personas mayores que les empieza a doler la espalda. Pero es que ya es una parte de pronto hasta de enfermedades degenerativas crónicas e incluso hasta de pronto los problemas que hablábamos de espalda, artrosis, inclusive si revisaron columnas, pocos que han revisado columnas habrán dado cuenta que a veces los ligamentos que revisábamos ayer están osificados. Esa osificación de ligamentos, esa soldadura que van teniendo, esa sinostosis que van sufriendo, le quitan movilidad a la columna. Y va de la mano en que un disco se puede también osificar y que también un ligamento se osifica, y pienso en el pobre y el que lleva de bulto, digámoslo así, que son los forámenes de conjunción. Y en últimas el que sufre es el nervio espinal. Es eso. Pero son ya más bien ganancias que hago durante mi vida por las malas posturas, pues no es lo mismo. Entonces simplemente es una cuenta de cobro que el organismo me está pasando. De pronto no una vida tan sana lleva eso. No sé cómo le pone la alarma. Alguien que ponga la alarma, por favor, 7. Quisiera hablar todo el día hoy, con este tema me inspiro y puedo hablar todo el día. Entonces, por favor, 7:30. Vengan a hablar el día. Listo, muy bien. Bueno, Latissimus dorsi. Listo, entonces tengo que solucionar el problema con él. Ahora, otros autores también me dicen, ¿dónde lo veo que está pasando? Está pasando por la escápula. ¿Qué tiene la escápula? Bueno, la escápula tiene un borde medial, le dice que tiene un borde lateral, le dice que tiene un borde superior, un ángulo superomedial y un ángulo inferior. Entonces pasa por el ángulo inferior de la escápula y va así, de pronto toma inserciones en el ángulo inferior de la escápula. Lo dilucidaremos, casi que no soy capaz de decirlo, cuando hagamos la disección. A ver si es cierto. Sí, algunas fibras toman inserción en el ángulo inferior de la escápula. ¿Hacia dónde va? Va hacia el úmero, hacia un surco que se llama el surco intertubercular. Y le busco funcionalidad a este jovencito, porque me dice que va a ser el músculo que necesito hacer extensión y hago rotación media. Extensión y rotación media. Con el latissimus dorsi. Ah, sí. Parte protagonismo en toracoapendiculares posteriores y movimiento de miembro superior. ¿Listo? ¿Cuál? Sí, hay una transición ahí. Lo que pasa es que no lo hace ni en la cresta ni tampoco en la fosa. Tiende a irse más hacia el surco que hacia la cresta. Lo miraremos después. Acuérdense, cuando digo surco, el surco debe tener 2 crestas. Tengo 2. Bueno, no es la mejor figura. A ver, cambiamos. Aquí lo que estoy viendo es un tubérculo mayor, otro quíter y un tubérculo menor, otro quinto. Y cada uno de estos tubérculos va a tener unas crestas. Entonces la cresta del tubérculo mayor, cresta del tubérculo menor. Y aquí tengo una fosa. Esa fosa va a ser la fosa intertubercular. Está entre tubérculos o también surco intertubercular. Entonces va a estar ahí entre esos dos. Esa va a ser el cuento con eso. Entonces algunos lo ponen en la cresta, otros lo ponen, pero puede variar. Fíjate que en esto, pero tiende a ser más. ¿Cómo? No, yo le digo intertubercular, no sé si tampoco, sí, también braquial. Si de pronto tienen el término, habría que ver dónde me lo relacionan. Si está en Feneis, listo. Si está en Wikipedia, no. Sí, porque a veces de pronto puede estar el concepto. Entonces, no está mal de pronto que escuchemos otros conceptos. Pero acuérdense, los conceptos que pueden estar puede variar a veces de regiones. El chileno le dice una cosa, el peruano le dice otra, el colombiano le dice otra. Pero no debería ser, porque todos debemos enmarcarnos en la nomenclatura anatómica internacional. Sería interesante. Entonces, esos segundos nombres de pronto que a veces se puedan leer o escuchar, ya sea en libros, los miramos. Incluso hasta los libros me dan otros nombres. Así el nombre esté en el libro más espectacular del mundo, el más caro, si no está en la nomenclatura anatómica internacional, no vale. Eso es algo que nos tienen mal. ¿Listo? ¿Comprendido? Sí. Bueno, sigo, avanzo. ¿Qué pasa entonces con el latissimus dorsi? Problemas, porque me van a hablar de una arteria que no he visto y un nervio que tampoco he visto.
Pero eso lo dilucidamos la otra semana. Hoy solamente les voy a contar algo. La inervación para la latissimus dorsi viene motora, principal para él, viene de un tronco que nace de aquí, del plejo braquial. Le voy a decir tronco posterior. Y de ese tronco posterior me dice que van a hacer un nervio que se llama nervio toracodorsal. Nervio toracodorsal. Se me facilita. ¿Por qué? Porque es que la arteria también se llama igual que el nervio, toracodorsal. Entonces, arteria y nervio toracodorsal. Sin embargo, no es la única. ¿Cuáles más intervienen? Las raíces posteriores del Raíces posteriores o dorsales que nacen de intercostales posteriores. ¿De cuáles? De las 6 últimas. Y de todas las raíces posteriores o dorsales arteriales musculocutáneas que nacen de las 4 arterias lumbares. ¿Sí o no? Y si vieron los nervios, a pesar de que este es su principal funcionalidad y que este es su nervio motor, también voy a tener nervios como raíces dorsales, nervios espinales que lo abordan ahí, de los 6 últimos nervios intercostales y las raíces dorsales o posteriores que nacen de L1, L2, L3, L4, L5. Ahora sí, ya. Segundo ejercicio de inervación, para no hablar más de eso. ¿O hace falta otro ejercicio? ¿Me van siguiendo la idea? ¿Ya cayeron en cuenta de esto? Dígame que sí al menos. ¿O no? Uno en los ramos perforantes uno usaba de T7 hasta... Pues toma los últimos. 12, 11, 10, 9, 8, 7. De 7 a 12. Las raíces posteriores o dorsales. De esos nervios de los 6 últimos. Y todos los lumbares, todos los nervios. L1, L2, L3, L4, L5. En arterias no, porque la quinta lumbar está abajo. Entonces solamente son 4. Profe, y en arterias no es que la luz se vuelva una subcostal. Sí, son subcostales, por eso dije los 6 últimos, pero tomando ese 12, acuérdense, aunque la literatura los toma todos como nervios intercostales o arterias intercostales, yo sé que esto ya me están diciendo es subcostal, el mensaje, la que va por debajo de la doceava costilla. Tanto nervio como arteria y vena, se aplica. Listo, muy bien. Problemas, pero esto lo vamos a revisar despuesito, allá en el cadáver mejor. Entonces me cuentan que esto que tengo aquí es escápula, ¿cierto? Cuando revisamos escápula, creo que se me olvidó decirles eso. En escápula hay algo que necesito. En escápula tengo una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa, músculo supraespinatus. Y en la fosa infraespinosa, músculo infraespinatus. Cuando hago ocupa esa fosa, esta figura lo que me está mostrando es fosa infraespinosa y ahí ocupada por el músculo infraespinatus. ¿Qué me dice la literatura? Me dice, doctor, no se le olvide algo. La intersección que hace el músculo trapezius con latissimus dorsi, borde medial de la escápula y músculo infraespinatus, forma un triángulo de auscultación. Entre sexto, séptimo espacio intercostal, sexto y séptimo cartílago, sexto y séptima costilla, sexto espacio intercostal. Sí, como le ponen allá el estetoscopio, ustedes lo van a hacer. Allá se escucha, el punto más preciso de auscultación es escuchar oídos pulmonares. Tenganlo en cuenta, puntos anatómicos. El otro triangulito que es menester revisar, pero ya está más hacia abajo, hablando de latissimus dorsi. Esto que tengo aquí es cresta ilíaca. Esto que viene por aquí es latissimus dorsi. Y ese, aunque no lo hemos visto, es un músculo de la pared anterolateral del abdomen. Oblicuos externos abdomini. Entre oblicuos externos abdomini, latissimus dorsi y cresta ilíaca tengo otro triángulo. El triángulo lumbar o triángulo de Jean-Lopetit. Ya no es raro Petit, ¿cierto? Ustedes me hablaron de él, ¿cierto? Bien. Listo, muy bien. Bueno, estoy en la capa superficial. El otro musculito que voy a revisar es un musculito que se está originando en tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C1, C2, C3 y C4. Baja y desde ahí se ubica a nivel de lo que es la porción o el ángulo superomedial de la escápula. Nombre del músculo levator escapular. Y el levator escapular tiene dos funciones. Si el punto fijo es en la escápula, cuando él se contraiga, hace extensión si se contraen los dos haces. Si se contrae el derecho o izquierdo, hago flexión lateral. Pero si el punto fijo es en las apófisis transversas, tubérculos posteriores de apófisis
espinosas, apófisis transversa, tubérculos posteriores de vértebras cervicales, este jovencito lo que va a hacer, ¿qué es? Lleva el ángulo superomedial de la escápula hacia arriba. Y cuando yo elevo el ángulo superomedial de la escápula, lo elevo y lo llevo ligeramente hacia afuera, ¿qué pasa con los hombros? Elevación. Descenso de hombros. Descenso de hombros. ¿Listo? Problemas con él, pero no debe ser problema. Miren, no se les olvide algo. Siempre lleguen traumas o piensen en el borde medial de la escápula, tiene que venírseles a la cabeza un paquete vasculo nervioso y se llama arteria, vena y nervio dorsal de la escápula. Ayer lo buscábamos, los que estaban conmigo de Don Aparicio, hicimos ahí y encontramos el paquete vasculo nervioso. ¿Cómo lo encontramos? Borde medial de la escápula, una pinza, abre, ahí está. Entonces, siempre que pienso en borde medial de la escápula, lo relaciono con arteria, vena y nervio dorsal de la escápula. Dorsal de la escápula, arteria, subclavia, hasta hoy, mañana cambia. Nervio dorsal de la escápula, C5, plejo braquial. Su funcionalidad motora depende de ese jovencito. Listo, se acabó la capa superficial. Capa intermedia. Pero faltó alguien. Espera un momentico, faltaron los romboides. Y decía que faltaba algo. El último musculito que voy a revisar en la capa superficial va a ser este va a ser los músculos romboides. Aunque la figura demuestra una separación, cuando hacemos la disección a veces se puede ver la separación y a veces no, pero lo vamos a revisar. Los romboides, romboides minor y romboides major. Romboides minor, apófisis espinosa de C7 y T1. Romboides major, apófisis espinosa de T2, T5. ¿A dónde van? ¿Qué usan? Los bordes mediales de las escápulas. Pero el borde medial creo que tiene dos partes, una parte posterior y una parte anterior. Quiero que por favor Borde medial de la escápula. sí, borde medial, pero cara posterior, porque la cara anterior la vamos a utilizar para otro musculito, el serratus major. Entonces necesito diferenciar si es borde posterior, por favor. Por aquello de los quizzes, ¿no? Ay, pero es que yo le puse todo, pero no puse anterior sino posterior. Ah, sí, aquí está el trapecio y aquí está el platismo, anterior y posterior. No, qué pena. ¿Listos? ¿Me hago entender? Ah, bueno. Creo que entonces, si le busco funcionalidad, voy a pensar en que el punto fijo, que va a ser en apófisis espinosa, cuando se contraiga, hará un movimiento ascendente, pero también hacia medial. O sea que lo tomo como el músculo que lleva los bordes mediales de las escápulas hacia medial y ligeramente hacia arriba. Yo ya sé que cuando llevo esta escápula hacia arriba, hago descenso de hombros. Y cuando la llevo hacia medial, retracción de los hombros. ¿Listo? Y como está en el borde medial de la escápula, así está en la cara posterior o anterior, pero en este caso cara posterior, seguramente el nervio que debe estar implicado en su inervación y la arteria en su irrigación tiene que ser dorsal de la escápula. Es que más lógico no puede ser. No sé si lo veo muy fácil, o es que yo veo las cosas de otra óptica. Me parece que es muy sencillo. Listo. Capa intermedia. En la capa intermedia, los que vieron ayer el musculito, uno ve esto y uno lo va a buscar en el cadáver y uno se siente robado. ¿Cierto? Porque es un músculo muy delgado. Pero entonces, por favor, hoy empezamos también a tener otra historia. La hoja en que comiencen a llenar, no la boten porque la vamos a utilizar hasta dentro de un mes también. Y vamos a empezar a llenar una hoja que se llama músculos inspiratorios y músculos expiratorios. La historia la comenzamos aquí y la terminamos en abdomen. Entonces no boten esa hojita. Empezamos a llenar. Dentro de la capa intermedia y músculos que ya van a tener una funcionalidad como inspiratorios, o sea que elevan costillas, voy a hablar de un músculo serratus posterior-superior. Mi músculo serratus posterior-superior se va a insertar en las apófisis espinosas de C7, T1, T2, T3. Toma inserción en esa apófisis espinosa. De ahí, ¿qué hace el musculito? Me dice que desciende y se va a insertar en cara posterior de las costillas. ¿Cuáles?
segunda, tercera, cuarta. La literatura dice que hasta la cuarta, a veces lo puede uno encontrar que también se inserta en la quinta. Por la direccionalidad que es oblicua, cuando él se contraiga, me dice que va a elevar. ¿Qué eleva? A la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla. Porque interviene en la inspiración completa, en conjunto de elevación de todas las costillas. Porque es que las costillas están interconectadas por esto. Músculos que van a ser intercostales. Eso implica que al elevar una, es un movimiento en conjunto. Entonces, por eso me dicen que es un músculo inspiratorio, accesorio. Bueno, inervación para él. Bueno, cuéntemelo todo. Sí. Segunda a cuarta, segunda, tercera, cuarta, algunas veces hasta la quinta. ¿Cuál es el problema con estos musculitos? Bueno, dijeron, ay, ¿por qué no hace el taller de músculos? Dos problemas. Uno, porque no sabían cómo se revisa un músculo hasta ahora. Los músculos de la expresión facial no son el ejemplo para uno saber cómo debo revisar músculos. Por eso no puse el taller de estos musculitos. Y segundo, el dilema con que te estás encontrando. Una cosa dice Fenex, otra cosa dice Latarjer, otra cosa de pronto dice Pro, otra cosa dice Meter. Estos musculitos tienden a variar mucho. Tampoco da pie entonces para que cuando lo pregunten digan, no, se inserta en 8, 9 y 10. Usted dijo que variaba. No, llega el calcano, es que tiene variabilidad. ¿Cierto? Se saltan 1, 2, eso es un problema que encuentro en ellos. Y lo otro es que no voy a poner músculos porque están en tablas. Entonces, para que la nota no sea para Netter ni para Fenex, entonces a ver qué taller pongo, señorita. ¿De qué? Todo en el borde, porque ya él está ocupado. Ese ya está ocupado por él. Entonces, a veces las fibras se combinan. Cuando hagamos esa disección, veremos que hay una combinación de fibras. Y todas como que llegan a un solo lugar y a veces toca. Y pero se alcanza a diferenciar de pronto un músculo. Y se diferencia más porque uno es redondo, el otro es aplanado. Pero de resto es una gran masa muscular que a veces no es tan diferenciable. Pero sí se alcanza a ver como los esposos de la diferenciación entre el uno y el otro. Además, juego con la aponeurosis que envuelven espalda. Entonces, también es una buena herramienta para hacer disección. Señor. Hay algo que yo vi hace unos días que se llama tórax inestable. ¿Qué le decía de eso? Como, o sea, como un desprendimiento de 3 a 4 costillas. O sea, el trabajo tiene que ser duro. Sí, no, pienso que esa parte va a ser es porque porque fíjate que hablamos de una integralidad y de una funcionalidad del cuerpo, de una reja costal. Entonces, al hablar de un grupo ya yo no soy independiente. Pienso que cuando una falle, todo puede poner en riesgo a todo el conjunto. ¿Cierto? Una cosa es que yo actúe individual y otra cosa es que sea una cadena. Si tienes una cadena de sucesos, se rompe un eslabón de la cadena o una rueda dentada, donde todos los dientecitos tienen que ir como encajando uno con el otro. Donde falta un diente, la rueda queda así. Hace como referencia a eso. Incluso también personas asmáticas, el asmático de niño, que llega pronto y son esas versiones crónicas, su tórax cambia. Por esa mayor inspiración que tiene que tener, hace que también, y sufre mucho de ese aumento del diámetro antero-posterior, con jorobas, con limosis. ¿Sí? Eso lo van a ver. Sí, señor. ¿Listo? Bueno. No me dijeron de la inervación. Bueno, yo tomo las raíces posteriores o dorsales de nervios espinales, de C7, de C8, de T1, de T2. ¿Cierto? Tienen que ser mis protagonistas. Incluso puede haber participación hasta de la raíz dorsal de C3. Puedo llegar a tener. Con la irrigación lo mismo. Las ramas perforantes musculocutáneos. Entonces tendré dos protagonismos. Uno que serán de las ramas musculocutáneas que nacen de la vertebral y las ramas musculocutáneas que nacen de la intercostal posterior. ¿Hasta dónde? Hasta la tercera. O hasta la cuarta máximo. ¿Sí me hago entender la idea? No quiero hablar más. Ahora, cuéntemelo todo. Para este, no. Negativo. Lo miramos. Me recuerda y miramos ese contexto. Y revisamos eso. ¿Listo? Lo que tengan de diferente, nos sentamos por favor y buscamos libros, buscamos páginas y hablamos sobre ese tema en especial. ¿Listo?
¿Estamos? Segundo, ay, el que tengo abajo. Ese es más difícil a veces para enseñar y está más delgado. Generalmente uno levanta la latissimus dorsi, se viene él. Casi a veces no es tan visible. Tengo el otro jovencito, pero ahora lo pongo en el otro lado de la tabla. Y va a ser un músculo serratus, póstero inferior. Por el cambio de direccionalidad lo pongo en el otro lado de la tabla. ¿Por qué? Porque seguramente cuando este jovencito se contraiga, lo que va a hacer es un descenso. Entonces no les olvide, cuando yo elevo costillas, es inspiratorio. Cuando hago descenso de costillas, es expiratorio. Entonces mi primer músculo expiratorio va a ser este jovencito. ¿Dónde se inserta? Se inserta en las apófisis espinosas de T11, T12, L1, L2. Y ascendiendo, sus otros puntos de inserción van a ser en las 4 últimas costillas. 9, 10, 11 y 12. Cara posterior. Después hablamos un poquitico más específico de ese puntito. Hoy solamente quiero que sepan que es cara posterior de la costilla. Con el mismo contexto. Desciende a las 4 últimas, pero como tengo una serie de sucesos e interconexiones entre ellas, también provoca un descenso de todas las costillas o colabora en ese descenso de todas. ¿Listo? Igual punto para la irrigación y la inervación. Debo tomar seguramente los ramos dorsales de T11, T12 y ramos dorsales de L1 y L2 como raíces perforantes dorsales de nervios espinales. Y si le pongo las arterias, estarán desde intercostales posteriores, tomando a 11 y subcostal y tomando primera y segunda luna. No, para nada, inclusive esas que aunque pareciera que no tienen funcionalidad, sí tienen funcionalidad. Gracias a esas costillas tengo musculatura de la pared posterior, el quadratus lumborum, que lo vamos a ver por allá en abdomen, se inserta en G12. Entonces sí, inclusive juegan con ellas para cuando quieren dar esas cinturas así. ¿Sí? ¿Se han visto esas? Sí, juegan, hacen plastias a nivel muscular con las últimas costillas que a veces las retiran y toca hacer las inserciones musculares. Eso lo van a ver después, pero aplicado a la anatomía. ¿Listo? Bueno, ahora sí, se puso esto bueno. Ya salimos de lo más, digámosle, suavecito, que era lo superficial y lo intermedio, vamos por lo profundo. Ejercicio con lo profundo, por favor. Voy a hablar de la musculatura y ustedes pongan en las arterias los nervios y las venas. Please. ¿Sí pueden? Sí. Bueno. Capa profunda. Entonces, cuando ya hago mi disección y retiro lo superficial y retiro lo intermedio, ya voy pensando en ir a la capa profunda. ¿Qué voy a utilizar en la capa profunda? Voy a utilizar 3 grupos de músculos. Me devuelvo. No creo que todas tienen. Es que esta era la viejita. Voy pensando en esto. Lo mismo que me va diciendo Deter. Quité lo superficial. Aquí tengo lo intermedio, buscando esta musculatura de aquí. La musculatura que es profunda. Son 3 grupos de musculitos. De lateral hacia medial voy a tener músculos iliocostales, músculos longissimus y músculos espinales. ¿Y el semiespinal? Más profundo. En lo profundo tengo profundo y lo más profundo. Eso es lo bonito. Listo. Entonces empezamos por esta musculatura profunda. No es la mejor vista, pero lo que no les muestra aquí se los muestro en el cadáver. Pero sí voy a tener a estos jovencitos. 3 porciones de este jovencito. Vamos a ver. Bueno, lo que me dice entonces la literatura es la Target. La Target me dice, tiene una porción muscular de todo el erector espinal, porque esta historia se llama erector espinal, o masa lumbar común. Pero erector espinal o masa lumbar común son 3 grupos de músculos que van a ser iliocostales, que va a ser el longissimus, y el que está más pegadito a la columna, a las apófisis espinosas de las vértebras, el hablamos de cuáles, va a ser el espinales. Entonces empiezo por iliocostales. ¿Qué tiene mi músculo iliocostales? El ser masa lumbar común es por esto, porque es que tienen un punto común de inserción. Y esa masa lumbar común con ese punto común de inserción va a ser una inserción aponeurótica que se inserta en 2 puntos. 1, lo que ya sabía, tomo lo primero que ya sé. Fascia torácica. Segundo, todas las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Tercero, cresta sacra media, cresta sacra intermedia, cresta sacra lateral. Cuarto,
Anterior de la cresta ilíaca. Posterior y anterior de los labios de la cresta ilíaca, pero más hacia posterior de la cresta ilíaca. Y voy a insertarme algunas proyecciones óseas que van a ser unas espinas ilíacas, una que es postero superior y otra que va a ser postero inferior. Y ahí me inserto. Y ahí formo mi masa lumbar común. Desde esa masa lumbar común salen los tres musculitos. Primero de ellos, músculo iliocostalis. El iliocostalis tiene, la literatura me dice lengüetas. Lengüetas son proyecciones musculares. En su ascenso me dice que él se está insertando en ángulo posterior de las costillas. Entonces facilito. Primera porción del iliocostalis lumborum. Se inserta en cara posterior de las 6 últimas costillas. Listo. Segunda porción, porque sigue subiendo. Iliocostalis thoracis. Pues ¿qué me quedó? Las 6 primeras costillas. Cara posterior de las 6 primeras costillas. Sigo subiendo y tengo ahora mi porción que va a ser iliocostalis cervicis. ¿Dónde me inserto? Tubérculo posterior de las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales. Y listo. Ya. Ahora, ¿qué hago si yo soy músculo iliocostalis? Hago parte de extensión, pero también voy a hacer flexión lateral. ¿Cierto? No puedo hacerla porque yo tengo una hernia, entonces no puedo hacer tanta. Si no, me duele la espalda completa. Sí, claro. Entonces no solamente voy a pensar en el movimiento que hago como extensión del tronco, de esta parte de la columna, extensión y flexión lateral, sino que también tendrá alguna implicación en esta flexión lateral y extensión que se dé a nivel cervical. Así que a nivel cervical tengo más grupos, ¿no? Ya traía parte del grupo. Entonces todo un complejo muscular en ese movimiento de extensión. ¿Sí? ¿Listo? ¿Será que es difícil ponerle inervación? ¿Qué larga? ¿Qué pongo? Tengo que poner, ¿qué pongo? C8, raíces dorsales de C8, C7, C6, C5. Alguna vez hasta C4, pero C4 no interviene mucho. Quiero tomarla como de C5 a C8. Voy a ponerle las raíces dorsales o posteriores de nervios espinales, desde T1 hasta T12. Y todas las raíces posteriores o dorsales de nervios espinales, desde L1 a L5. Irrigación. Ya me da pena. ¿Sí? Señor. Serían pues los ramos dorsales De nervios espinales y las arterias. Pues, arterias, entonces serán los ramos musculocutáneos. Los tomas que ahí van desde vertebral, intercostal posterior, arterias lumbares. Y eso no va a hablar de drenaje venoso, pero ese lo digo con más ruido. El lunes. No, el lunes no, mañana. Mañana ya cuando miremos toda esta historia hablamos de drenaje venoso. Señor. No llega hasta por allá tanto. Lo que pasa es que estos ramitos que salen acá van a ser nervios clúneos. Los ramos dorsales tienden a ser más clúneos sensitivos a la región de... Y la aponeurosis puede llegar, pero es más superior porque es ya más la masa muscular, ya más que la parte aponeurótica. Clúneos es glúteo. Eso lo vamos a ver después. Liz, yo me toco como si tuvieran de tocar. Por la vamos. No es la mejor imagen, pero bueno, ¿me entendieron, cierto? Ay, a veces se ríe porque tienen una cara. Bueno, eso es. Segunda masa muscular, entonces voy de lateral hacia medial. El segundo protagonista de la masa lumbar común o erecto espiral es la porción longuísimos. ¿Problemas? Sí, ya comienzo a tener un poquito de problema. ¿Qué pasa con la porción de longuísimos? El longuísimo tiene 3 partes. Me hablan de un longuísimos torácico, de un longuísimos cervicis y un longuísimos capitis. Entonces esa es la historia que hablaba cuando inicié la charla. Tendremos que realizar entonces desde el tórax, pasar a cuello y después llegar hasta cabeza. Miren por ahí. A ver si trato de ir dependiendo de cómo va mi explicación. No es la mejor imagen, lo reconozco, pero sí puedo pensar en algo. La porción longuísimos y específicamente la longuísimos toracis tiene algo de especial. Aunque aquí no la entiendo,
puedo utilizar esta imagen de aquí para explicar todo lo que está haciendo aquí debajo. ¿Por qué? Porque es que la porción longissimus, y específicamente la porción longissimus thoracis, se va a insertar, o sea, el músculo da dos fascículos. Y los dos fascículos que da el músculo, los estoy viendo aquí como me pone la tablera. Uno va para apófisis transversal y el otro va para la cara posterior de la costilla. El problema es que no lo hacen todas. Entonces tengo que referenciar que esta historia comienza en la tercera vértebra torácica o dorsal y comienza a nivel de tercera costilla. O sea que esta historia de dos lengüetas insertándose en transversa y en costilla comienza desde la tercera hasta 12. Eso es lo que veo ahí en el músculo. Sigue siendo lo mismo. De ahí hacia adelante, él siempre va a dar en cada una de esta historia, que es lo que no me muestra aquí, él va a hacer lo mismo. Va a insertarse en apófisis transversa y en cara posterior de las costillas, pero empezando desde la tercera hasta la 12ª. ¿Me hago entender? Así la imagen no se haga mejor. ¿Sí? Esa es la porción longissimus thoracis. No tiene problema. Segunda porción. Me habla de la porción longissimus cervicis. Digo la porción longissimus cervicis. Ese acá se ve como más bonito, ¿cierto? Tips. Aunque bueno, este tips lo cambié el semestre pasado, o me di cuenta que, porque encontramos un músculo que estaba a la inversa. Pero son muy raros casos. De resto, ¿cuál es el tips? Miren, esto es iliocostalis, esto es longissimus. Y aquí estoy viendo longissimus thoracis, longissimus cervicis, longissimus capitis. Yo les dije que esto era una escalera. Y se cumple. Sigo convencido que es una escalera. ¿Listo? ¿Dónde lo pongo? Él se va a insertar en apófisis transversas. ¿De cuáles? T1, T5, C3, C7. Pero si tomo apófisis transversa de vértebras cervicales, tienen que ser tubérculos posteriores. Por favor, tubérculos posteriores de apófisis transversa de vértebras cervicales, C3, C7, y apófisis transversa de vértebras torácicas, T1 a T5. No problema, ¿cierto? Tercera porción, la capitis. Esta porción capitis, del longissimus capitis, y a este jovencito también le dicen ¿cómo? ¿Alias qué? Lombricus. Nada. What to be Greek? No, tampoco. Complexus minor. Alias complexus minor. Esta no es la mejor vista. Porque si a mí me dice dónde se inserta, él dice, la literatura dice, la literatura y el cadáver me lo dice, se inserta en tubérculos posteriores de apófisis transversas desde C3 hasta T1. Yo ahí no lo veo. Pero sí veo su reinserción que va a ser aquí, en apófisis mastoides. Por eso, cada vez que vayamos más profundos en musculitos, va a aparecer esto, un diagrama, porque es que no hay otra manera de entenderlos. Por eso Ferenc es tan bonito y es tan ilustrativo para leer y entender estos músculos, porque él no me los muestra en disecciones cadavéricas, tampoco Nender que me lo muestra en dibujo, sino en esto que es esquematizado, porque créanme, es la mejor manera para entender. Y esa fibrita negra me está mostrando la inserción de músculo. Ahora sí, estoy viendo tubérculos posteriores, apófisis transversa, C3, y en la apófisis transversa de T1. Las líneas negras me dicen, y una mejor manera para esquematizar el músculo, porque verlo es irreconocible. Y ver así sea el dibujo con esa masa, tampoco se ve bien el detalle. Pero ahí sí tengo el detalle. ¿Hasta dónde? Hasta apófisis mastoides. Funcionalidad, lo que decíamos, no solamente intervendrá entonces en la extensión, sino en la flexión dorsal, y no solamente del tronco, sino también de la cabeza. ¿Comprendido? Sí. Y Minervas, bueno, punto y aparte. ¿Qué me cambia en esta historia? Ya empezó a cambiar algo. Incluso se me fue algo. Esta historia que voy a contar ahorita también se aplica para el trapezius. ¿Qué me faltó del trapezius y qué debo ponerle a él? No. Que también se inserta la apófisis más. Por favor, todo lo que se inserte en región posterior y todo lo que tenga algún tipo de inserciones, sea en línea nucal superior o línea nucal inferior o en esa región cervical,
posterior, hueso occipital o nuca, tengo que ponerle más arterias. Y seguramente mis arterias deberán ser arteria occipital, rama occipital del auricular posterior y el ramo descendente de la arteria occipital. Eso me faltó para el trapecio. Y ahora se los pongo ahí. Más lo que ya traíamos de lógica. Ahí Señor. también aplica los mastoideos. Sensitivo, si va para esa región. Pensando en los estímulos, pensaba que no lo iban a decir, estaba esperando muy bien. Hay alguien más que entra en esa historia de la región occipital que tan bueno, en el trapecio la dije y en este vuelvo a ratificarlo. Los estímulos que lleguen de las raíces posteriores o dorsales, aunque aquí lo tomo, o lo hemos empezado a tomar desde C2 hacia atrás, acuérdense, debo por lógica tomar a las raíces. El problema con C2 y C3, acuérdense que ellas, además de ser perforantes, se van hacia arriba. Las demás se proyectan en sentido horizontal. ¿Me hago entender? Señor. ¿Cuál le ponemos? No, rotación es el esternocleido. Acuérdense, como es toda una masa muscular, por eso dije ahorita, la funcionalidad va a estar en uno. Si pienso en el longissimus thoracis, deberá ser extensión y rotación lateral. Y cuando pienso en longissimus cervicis y en longissimus capitis, la función también será de extensión y de flexión lateral, pero de... ¿Listo? ¿Sí? Ah, están contentos. Me encanta que estén así felices. Señor. No. En cuanto a eso, algunos, de pronto algunos, pero no, básicamente es extensión. Es básicamente extensión y eso contribuye más de pronto en ese inicio de la flexión lateral. A algunos, pero no tampoco para en fisiología respiratoria. Mirarán mejor esa parte. ¿Sí? ¿Comprendido, cierto? No problema. ¿Listo? El último. Entonces ya tengo la porción que es más externa. Voy pensando en la porción que es como intermedia y voy buscando la porción más mediana. Es la porción más difícil porque es la que está más pegada hacia las apófisis espinosa de las vértebras. Ya miramos cuáles. Y voy a hablar de la porción espinosa. Lo que pasa es que como es inserta en apófisis espinosa y apófisis espinosa, al músculo también lo pueden encontrar con el nombre de músculo epiespinoso. Sí, ahí está. Epiespinosus. Porque va de espinosa a espinosa. Pero le voy a decir espinalis thoracis. Le voy a decir espinalis thoracis. ¿Qué tiene la porción espinalis thoracis? Creo, por lo que me dice la figura, está haciendo esto, ¿cierto? Es como saltatorio, está haciendo como arcos. Si lo miro desde abajo, es complejo. ¿Por qué? Me dice, se va a insertar en apófisis espinosa de T11, T12, L1 y L2. Y de ahí el músculo brinca. Y al brincar, me dice que va a buscar apófisis espinosa de T2. Pero puede llevar T2, T7 e incluso puede llegar hasta T9. O sea, puede saltarse dos más. Apófisis espinosa de T11, T12, L1, L2. Apófisis espinosa de T2, T7 o incluso T2 hasta T9. Y básicamente el sí debe ser solamente para extensión. Listo. Ya, superé la porción profunda. Ya vi leopostalis, ya vi longissimus, ya vi espinalis. ¿Me quedo ahí? No, voy por el premio mayor. Separo esa masa muscular y al separar esa masa muscular voy en busca de este. Musculatura profunda, pero más profunda. ¿Cierto? Ahora, de esa musculatura profunda voy a hablar de músculos semiespinales. ¿Problema con el semiespinalis? ¿Ves? Entonces voy a hablar de un semiespinalis thoracis, un semiespinalis cervicis y un semiespinalis capitis. La mejor manera, ¿veréis? A ver qué me dice, ¿veréis? Es facilito, es una escalera, eso es un juego. Semiespinalis thoracis. Apófisis transversas de las 6 últimas vértebras torácicas. Su otro punto de inserción, apófisis espinosa de las 6 primeras vértebras torácicas. Una escalerita, esto es un juego. Semiespinalis cervicis. Me dice que se va a insertar en apófisis transversas
de las 6 primeras vértebras torácicas y que se inserta en las apófisis espinosa de las 4 últimas vértebras cervicales. Ahí puede jugar, sí. Generalmente puede llegar a jugar. Puede entonces insertarse. Puede insertarse dos cosas. Como puede hacerlo en las apófisis espinosa de las 6 vértebras cervicales, también puede hacerlo en las apófisis espinosas de las 4 últimas. Son 6 lengüetas. Entonces, lógica, si no se inserta en las 6 últimas apófisis espinosas de vértebras cervicales, puede insertarse en las 4 últimas. ¿Qué le toca hacer? Son 6 lengüetas. ¿Listo? Entonces me dicen, tomo apófisis espinosa de 6 últimas vértebras cervicales. Primera opción. Segunda opción, me inserto en las 4 últimas. ¿Qué me faltan? 2. ¿Dónde las busco? Abajo. Por eso la literatura me dice, o se inserta en las apófisis espinosas de las 6 últimas vértebras cervicales, o se inserta en las 4 últimas cervicales y deja tomar a las 2 primeras torácicas. Ese es el cuento con ese músculo. ¿Me hago entender? Sí. Y el tercero en esta historia, lo pongo aquí, porque se alcanza a ver más bonito, va a ser este jovencito. El semiespinalis capitis, que también le voy a decir, complexus major. ¿Qué pasa con el semiespinalis capitis? Me dice que se va a insertar en apófisis transversas de vértebras. ¿Cuáles? Desde C3 hasta T5. Y de ahí sube. ¿Qué va a buscar? Va a buscar, me dice que es un punto, aquí lo estoy viendo, pero no se ve tan bonito, en la disección de, ayer inclusive revisábamos con alguno, en la disección de nuca, después de que quito trapezius, voy a encontrar un músculo que es oblicuo y un músculo que viene vertical. El músculo que es oblicuo, el splenius. El músculo que está en todo el centro, que es vertical, es el semiespinalis capitis. Va a buscar a un punto que habíamos revisado en una vista en blanco y negro de la cara posterior del hueso occipital. Retomamos esa, ¿no? No se les olvide. Creo que este es el momento. Y va a ser un punto que se encuentra entre las 2 líneas bucales, superior e inferior. Ahí lo voy a colocar. Problemas con el músculo. Si le pongo funcionalidad, como que esto es una misma historia, ¿qué hago? Voy a hacer extensión, flexión lateral del tronco, pero también extensión y flexión lateral de la cabeza. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ya casi. Terminé mi historia de semiespinalis, pero mi premio mayor está más profundo, porque ahora más profundo vienen estos jovencitos. Y ya así suena la alarma, terminemos la historia porque faltan poquitos. No tiene nada ahorita, a las 8, en 5 minutos sube, ¿cierto? Histología será el desayuno de hoy. Bueno, estos últimos, peor todavía, si no los reviso aquí no los entiendo, porque va a ser la capa más profunda que va a estar dado por músculos multífidos y rotátores. Ahora, músculo multífidos se relaciona, tiene algo que ver con las apófisis espinosas, y músculos rotátores tienen que ver con las láminas de las vértebras. Esta historia va desde cervical hasta lumbar. Solamente voy a coger una pequeña porción de la columna para hablar de ellos, pero los voy a encontrar a todo lo largo de la columna, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, tanto en cervicales como en lumbares. ¿Cuál es la historia? Esta. Desde la apófisis espinosa de una vértebra, cara superior o borde superior de una apófisis espinosa, hasta una apófisis transversa. Particularidad de ellos, la inserción es a distancia. O sea, tengo que brincarme 2, 3 o incluso 4 apófisis transversas más abajo de donde yo me origino. Músculo relacionado con multífidos, relacionado con apófisis espinosa, cara superior. Bajo, inmediatamente por debajo de esa apófisis espinosa, parte otro fascículo que va buscando y debe coincidir con la inserción que hizo el que estaba más arriba, buscando también apófisis transversa y hacia distancia, más distante, 2, 3 o 4. La historia va a ser de un músculo que va a ser supraespinosus y un músculo que va a ser infraespinosus. 2 puntos diferentes. Segunda historia, también tiene que ver con las apófisis espinosas, pero me dice que él ahora parte como un fascículo único
de una apófisis espinosa. Desciende y en su trayecto se divide y se va hacia lateral y busca una apófisis transversa a distancia. El fascículo medial sigue descendiendo y busca otra apófisis transversa más hacia distancia. La historia va a ser esta, de Spinosus. El primero que se inserta y el que está hacia lateral, Spinosus brevis. Y el que está hacia medial, que tiene más longitud, el Spinosus longus. Y mi última historia va a ser esta. Entonces, yo soy lámina, pero como tengo cuerpo, pedículo, láminas y apófisis espinosas y transversas, si yo me inserto como vértebra en una lámina y busco de esa misma vértebra su apófisis transversa, hablando de una misma lámina y una misma apófisis transversa de una misma vértebra, voy a hacer un fascículo lamelar brevis. Pero si me inserto en una lámina de una vértebra y busco inserciones más hacia distancia, voy a hacer un lamelar longus. Y creo que la historia se simplifica en algo, porque es que los multífidos y rotátores, como su nombre lo indica, van a ser los iniciadores de esos movimientos de rotación. Intervienen entonces en eso que llaman la torsión, que es rotación. Queda claro el concepto. Esta imagen es valedera y es la que debemos manejar, es el concepto de Brinkley. Y desde que Brinkley habló de ello, sigue teniendo validez. ¿Listo? Estudianla por ahí, por favor, y los miraremos. Los miraremos en el caso. No son las mejores vistas, pero... ¿Listo? Ahora, después de que separo los multífidos y rotátores, me voy más hacia lateral. Mi último premio entonces va a ser estos jovencitos que están aquí. Lo mismo, entonces vuelvo a la tabla que estaba llenando y ahora tengo que seguir hablando de músculos inspiratorios accesorios. Y voy a hablar de estos jovencitos en esta disección de dorso. Y van a ser los músculos levator costarum. Los levator costarum van a ser de dos tipos, brevis y longus. Miremos a ver cuál es el problema. Los levator costarum brevis me dice que van a ser 12 musculitos, 12 pares derechos e izquierdos. Pero tengo un problema, y es que el músculo también se llama transverso costal, o sea que se inserta en una apófisis transversa y busca una costilla. ¿El problema cuál es? Que para la primera costilla, si tiene que insertarse en una apófisis transversa, tiene que comenzar la apófisis transversa de C7. Y el último transverso costal deberá insertarse en la apófisis transversa de P11 para tener esa propiedad de ir de una transversa al ángulo posterior de una costilla. Los transversos costarum brevis los voy a encontrar a todo lo largo de la columna vertebral. Transversus costarum longis o longus solamente lo encuentro en los 4 últimos espacios intercostales y los voy a ubicar facilito porque se encuentran lateral con respecto a los brevis y van a ser más largos como su nombre lo indica. Pero ¿qué particularidad tienen? También van desde una apófisis transversa al ángulo posterior de la costilla. Si es así, el primer transverso costarum longus o levator costorum longus tiene que iniciarse la apófisis transversa de T8, de T8 a la costilla para cumplir esa condición de ir de apófisis transversa a ángulo posterior de la costilla. ¿Sí o no? A pesar de ser músculo del dorso, lo pongo en musculatura inspiratoria, por favor. Acceso. ¿Por qué accesoria? Interviene directamente. Porque el principal es el músculo diafragma, torácico abdominal. Todos los demás salen de la historia. Ahí sí digo, no, yo soy el principal. Yo soy el dueño de esto. Los demás son accesorios. Eso es. Por eso es el... Porque ya el principal le van a decir, y lo van a ver allá en fisiología, pero también son dos cosas, ¿no? Cuando digan fisiología respiratoria. Una cosa es como ustedes están sentados y otra como yo estoy agitado. Cuando uno se agita, la historia cambia. Pero eso lo ven en fisiología. Ya tienen todo el contingente muscular para que se defiendan allá. Ahora van a quedar callados como aquí. Allá hablan. Otros musculitos del dorso van a ir uniendo las apófisis transversas. Con los ligamentos intertransversarios. Los otros van uniendo las apófisis espinosa, interespinosa. No tiene problema. O interespinales, también le llaman. Y listo.
Solamente me queda una pequeña cosa por reflexionar. Ya va a sonar la alarma. Listo. En la musculatura del dorso, aunque son varios músculos, ya parte de mi historia está solucionada. Porque ya tuve a músculos como el longissimus y como el semiespinalis que ya envié a esa región. Entonces se me simplificó. Pero también decía, y también trapecios, ¿no? Que también era de la región posterior. Entonces inicio con esta disección. El más superficial, trapecios. Cuando retiro trapecios, el que me encuentro inmediatamente seguido en profundidad después del trapecios es un músculo que tiene esta direccionalidad. Es un músculo que es oblicuo y está inmediatamente por debajo del trapecios. Y va a ser el músculo esplenius. ¿Qué pasa con el esplenius? El esplenius tiene dos problemas. El problema con el esplenius es sus inserciones, porque los esplenios me dicen que se insertan en apófisis espinosas de vértebras. ¿Cuáles? Desde C7 hasta T5. Y desde ahí, el problema con el esplenius es que él decide dividirse en dos fascículos. Uno que busca los tubérculos posteriores, gracias, que busca los tubérculos posteriores de apófisis transversas de C1, C2 y C3. Entonces va a ser la porción esplenius cervicis. Y otro que va buscando línea nucal superior. Entonces será la porción esplenius capitis, pero también no solamente toma línea nucal superior, también se inserta en mastoides. Tengo mi historia de esplenius. Extensión, flexión lateral. ¿Listo? Esta era la que les decía. Entonces, eso que me están debiendo, me lo pagan aquí, por favor. Listo. Mañana seguimos. Mañana entramos ahora sí a cuello. Mañana voy a iniciar con algo. Voy a terminar la región del cuello, pero también necesito revisar algo que, aunque pudiera tratarlo más adelante, voy a abarcarlo desde ahorita. Y va a ser el drenaje venoso. Ayer hablábamos de la irrigación, pero nos falta un poquito del drenaje venoso. El drenaje venoso es algo muy inicial. El drenaje venoso es mucho más complejo, pero lo voy a tratar de darlo mañana lo más